Quisiera, por favor, que recordaran la última vez que fueron con el médico. Y el médico hizo un diagnóstico de su estado de salud. ¿Recuerdan las palabras que usó? ¿Las entendieron? Bueno, muy probablemente, pues algunas sí y otras no, porque los médicos suelen usar tecnicismos cuando una persona de otra especialidad va a consulta. Y luego, ¿qué nos pasa cuando queremos hacer una gestión legal? Cuando queremos establecer un contrato o queremos tener una constancia de algún tipo. El abogado nos suele también hablar con palabras técnicas, pero además de esas palabras técnicas, las organiza de cierta manera que uno se queda pensando, ¿qué me quiso decir? ¿Verdad? Recientemente pues, estaba con un grupo de abogados que tenían como propósito leer un libro de derecho penal, todos abogados. Y el libro que tenían como tarea de lectura, pues era un libro de su especialidad. Pero todos se quejaban que no lo comprendían y todos tenían un nivel de comprensión aceptable. ¿Qué pasaba con el libro? La sintaxis era complicadísima. Eran oraciones muy extensas. ¿Y cuál es el problema de tener oraciones extensas? Que generalmente, cuando una oración tiene muchas más palabras, requiere de más modificadores y muchas veces hay coordinación y subordinación y no necesariamente van apropiadamente organizadas. Así que médicos, abogados, lingüistas, psicólogos, necesitamos el lenguaje claro, entendido pues como un lenguaje que puedan los demás entender cuando hablamos con personas que no son de nuestra especialidad. Pero también médicos, abogados, lingüistas, psicólogos, necesitamos un lenguaje diferente cuando hablamos con personas de nuestra misma área. Entonces tenemos una duplicidad. Necesitamos un tipo de lenguaje en una situación, pero otro tipo de lenguaje en otra. Y es que cuanto más abstracto es un tema, requiere también de una sintaxis diferente. Y eso nos lleva al concepto de lenguaje académico, entendido como aquel que requiere de vocabulario especializado y una sintaxis más compleja. Bien, sabemos esto, ¿verdad? Que necesitamos este tipo de lenguaje, así que como hablantes, nosotros necesitamos ser competentes para hablar usando este estilo claro, pero también necesitamos ser competentes como escritores. ¿Y cómo lo logramos? Pues la guía que ahora vamos a tener de lenguaje claro nos puede orientar mucho en esta materia. Y otro elemento, la educación. La educación que viene desde que nosotros entramos al sistema educativo. Desde que nosotros nos formamos en el lenguaje oral, nosotros necesitamos cierta formación. Y quisiera empezar por citar la guía del lenguaje claro, en la que nos dice que no solo se ha de facilitar la comprensión del lenguaje, sino también disminuir la asimetría de poder que se suele presentar entre los interlocutores. Puede ser un ejercicio de dominio usar un lenguaje complejo. ¿Y quiénes necesitamos profundizar en la claridad del lenguaje? Los docentes, sin duda. Porque desde que uno imparte un curso, un taller para actualizarse, por ejemplo, sobre el lenguaje claro, pues uno tiene que utilizar un lenguaje comprensible para quien le escucha. También los estudiantes necesitan comprender la complejidad del lenguaje y también necesitan expresarse con claridad, porque necesitan expresar lo que aprendieron. Y uno de los elementos que es también importante es los materiales educativos. Los materiales de lectura que les damos a los estudiantes, los libros de texto, los videos, los audios que les proporcionamos también tienen que tienen que emplear el lenguaje claro para ser comprensibles por las personas que aprenden. Y las evaluaciones.
Las evaluaciones es un tema que a veces se deja de lado, pero el lenguaje claro es también muy importante en las evaluaciones. ¿Qué será? ¿Será que los estudiantes no saben del tema del que le estamos preguntando o no entendieron qué les estábamos preguntando? Y ahí viene nuevamente el lenguaje claro. Así que dentro del sistema educativo, nosotros podemos pensar en el lenguaje claro para aprender sobre todas las materias. Tenemos materiales de aprendizaje, tenemos evaluaciones que usan el lenguaje claro y que permiten que nosotros expresemos lo que hemos aprendido. Y por otro lado tenemos aprender a usar el lenguaje claro. O sea, cómo desarrollar las competencias que nos permitan producir, por ejemplo, un párrafo que otra persona pueda comprender. Algo que en los cursos de redacción de toda la vida hemos venido mencionando como, ¿y quién va a leer nuestro texto? ¿Quién es nuestro interlocutor? En este ámbito, pues pensamos primero en el discurso del docente. El discurso del docente es claro, el discurso del docente está libre de estereotipos, el discurso del docente está planteado de tal forma que los estudiantes comprendan. Es el adecuado para lograr comunicar nuestras ideas a las personas que participan, a quienes acompañamos en el proceso de aprendizaje. También el discurso de los textos o materiales educativos que se emplean. Ese material tiene el lenguaje apropiado a la persona que está aprendiendo, sea esta persona que aprende alguien de 6 años o de 25 o de 40. Varía según la competencia que tenga la persona que aprende. Y luego en los procesos de evaluación. Hay mucha discusión sobre las instrucciones para la resolución de los problemas matemáticos que se le plantean. ¿Es porque no lo sabe resolver o es porque no entendió el problema que le estamos planteando? Bien, entonces, para aprender el lenguaje claro, nosotros podemos pensar en 2 dimensiones. Por un lado, el lenguaje claro a nivel oral, cuando hablamos y cuando escuchamos. Y también a nivel escrito, cuando leemos y cuando escribimos. Porque la claridad del lenguaje no puede neutralizarse si el nivel de comprensión lectora de la persona que lee no es el suficiente para comprenderlo. Y esto nos lleva a la importancia que para el lenguaje claro, para comprenderlo, el texto en sí mismo tiene que ser comprensible por un lector, pero también el lector que se enfrenta al texto debe tener la competencia lectora necesaria para comprenderlo. Y esto nos lleva al desarrollo de la comunicación escrita en su variable de lectura y en su variable de escritura. En la variable de escritura, pues, la coherencia y la cohesión, unir las ideas y empalmar las ideas de tal forma que el texto sea fluido, que permita comprender nuestras ideas, es fundamental. Bien, además de esto, el lenguaje claro implica el aprendizaje de vocabulario a nivel receptivo y a nivel expresivo, no solo de comprender lo que me están diciendo, sino también expresar las diferentes posibilidades que tiene el vocabulario. Y el lenguaje académico, entendido como esa sintaxis y ese vocabulario específico o técnico que dentro de cada una de las áreas nos permita entender. Y cuando los estudiantes están en los primeros años de su formación, necesitan entender de matemática, necesitan entender de ciencias, necesitan entender de comunicación y lenguaje, necesitan adquirir ese vocabulario que no siempre está en nuestra comunicación oral. Y de ahí la importancia también de la lectura. Y otro aspecto del lenguaje claro en educación es usar el lenguaje oral y escrito en todas las materias o áreas curriculares, porque esto nos permite ir enriqueciendo el vocabulario que luego nos permita comprender textos que no necesariamente son de nuestra especialidad.
En los materiales educativos, de que seguramente profundizarán en unos momentos, pues es importante que los textos utilizados en los materiales educativos pues tengan la sintaxis adecuada al nivel de desarrollo de los estudiantes. Como sabemos, los estudiantes van creciendo en su habilidad de comprender la combinación de las palabras, entonces es necesario también que los textos estén adecuados a ese grado de crecimiento. El vocabulario accesible, que los estudiantes puedan ahondar en el conocimiento del vocabulario que les permita entender diversos tipos de texto y también la posibilidad de escribir y comprender textos escritos y que estos textos, cuando los escribimos, sean coherentes y cohesionados. Así que el lenguaje claro en los procesos de evaluación implica que el lenguaje oral y escrito es usado para demostrar que aprendimos. Y en tiempos pasados, pues a uno lo examinaban de forma oral, le hacían preguntas y uno tenía que expresar lo que sabía de la materia. Si no dominaba el lenguaje claro, el lenguaje preciso, entonces el maestro podría llegar a la conclusión que el estudiante no sabía de la materia. Y el lenguaje claro también en la evaluación pues implica que nosotros como maestros tenemos que expresarnos y usar el lenguaje claro para que los estudiantes comprendan qué estamos evaluando y ya después la otra posibilidad es que sabe lo que le estamos preguntando o no y entonces ya responderá en consonancia. Así que termino con una invitación a que usemos lenguaje claro para aprender y para enseñar. Muchas gracias.